aquí a Resistencia, la provincia del Chaco. Hoy no es miércoles, es jueves, pero la tenemos a ella. Exactamente, me que aclaraste, Adri, para que la gente no se confunda, que es jueves Sí, porque fuera de aire te dije y miércoles. no miércoles. Bueno, lo cierto es que la presentamos obviamente a la doctora Mariela Sabadini. Mariela, bienvenida y muy buenos días. Buen día, ¿cómo están? Jueves hoy. Hoy jueves, exactamente, le aclaramos a Adri y a la gente que es jueves, a pesar de tu presencia, Mario. Obviamente estás hoy porque ayer no tuvimos programa, con un tema muy importante que son los adultos mayores, la diabetes. Contanos un poco de qué se trata. Porque estamos hablando hace mucho tiempo de pandemias y epidemias. Y no nos olvidemos que uno habla del COVID como pandemia, la obesidad como pandemia, pero la diabetes va de la mano de la obesidad, o sea que también es una epidemia en el mundo. Y no nos olvidemos que cuando hablábamos de factores de riesgo para tener COVID, la diabetes justamente es una de esas enfermedades crónicas. Sobre todo un poco que la titulé en los adultos mayores, porque realmente este confinamiento lo que hizo fue que, lo comentamos siempre, que la gente mayor no salga, sobre todo a hacer la consulta médica que hacía tradicionalmente, y sabemos que la diabetes, ese control tiene que tener una cierta manera, un cierto tiempo, que el médico clínico, el médico diabetólogo establece cada 3 meses, cada 6 meses. Entonces, ¿qué ha pasado en este 2020 prácticamente? La gente no ha salido, la gente no ha consultado al médico y pueden pasar dos cosas: que la diabetes haya empeorado, que aquel que no sabía que tiene diabetes empiece a tener diabetes porque la gente aumentó de peso. Y no nos olvidemos que la diabetes puede tener una base o genética, o puede tener por estrés, o puede ser por obesidad de tipo 2, y luego está la que es genética y es la diabetes tipo 1, la que depende de insulina. Pero la que hoy vamos a hablar es la que despierta tanto el estrés como la obesidad, en adultos mayores fundamentalmente. Y como sabemos, es una enfermedad silenciosa, no da síntomas de entradas. Es como cuando decíamos del programa anterior, la hipertensión, que decíamos 4 de 10 argentinos son hipertensos, pero no lo saben. Bueno, lo mismo pasa con la diabetes. No siempre uno tiene síntomas de entrada, son enfermedades silenciosas. Y cuando las tiene, que te tiene que llamar la atención, está esas famosas 3P. La polidipsia, o sea, tomar mucha agua; la poliuria, orinar mucho; la polifagia, comer mucho; visión borrosa, como decaimiento, como mareos, pero muchas veces uno no interpreta esto como una diabetes. Entonces, nuevamente, primer tema, consultar al médico. Es muy simple, se hacen laboratorios de sangre, hay muchas cosas que se pueden hacer para determinar si un paciente hoy por hoy es diabético o no. Y a partir de ahí, lógicamente, tomar la mejor conducta para esa persona. Ya la persona que tiene diagnóstico, lógicamente que en este momento se ve privada de ir a buscar la receta al médico, conseguir los medicamentos y por sobre todo algo que vemos en una placa de esa persona joven que está haciendo las compras. Alguien que se haga cargo de tenerle la alimentación adecuada, porque muchas veces esa persona mayor no se alimenta adecuadamente porque no tiene quien le haga las compras. Entonces siempre tiene que haber a cargo o un familiar o una persona en que pueda saber qué debe comer esa persona. No nos olvidemos que la alimentación es uno de los pilares más importantes en la diabetes. Entonces, comprarle lo que realmente necesita. Si vamos a hablar justamente de plan de alimentación del diabético, hay cosas que son sumamente importantes. Y muchas veces la gente dice, pero doctora, yo no como azúcar, ¿y por qué soy diabética? Porque no siempre depende del azúcar. Y muchas veces al azúcar no lo vemos en la comida como azúcar. No nos olvidemos que yo le decía, la gran parte de la diabetes depende de la obesidad, de la grasa, y no porque comemos azúcar. Pero es fundamental sacar el azúcar simple, lo que uno llama sacarosa, y reemplazarlo por edulcorantes, sobre todo por stevia. En segundo lugar, yo debo consumir, el médico nutricionista me debe indicar una porción del día muy pequeña, que va a estar acorde al peso de cada paciente, de lo que se llama carbohidratos complejos. Los simples, no. Los simples son la miel, las gaseosas, las golosinas, los dulces, las galletitas. Esos son los que me elevan el azúcar. Esos no los debo consumir. Pero sí debo consumir, como vemos en la placa, por ejemplo, las pastas de trigo candial, el arroz integral, todos aquellos productos que sean integrales, usar edulcorante. Debo consumir muchas proteínas, sobre todo proteínas animales, como de vaca, pollo, cerdo, pescado, huevo, porque también tenemos otra cosa: las personas ancianas, cuando envejecen, pierden proteína, lo que uno llama la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular. Entonces, la proteína en los mayores tiene que estar como parte de su equilibrio alimentario.
van a ver en otra placa el omega 3. El omega 3 de los pescados, de agua profunda, las nueces, las almendras. Y para aquellos que no les gusta el pescado, bueno, los suplementos que vienen en base a omega 3. Vitaminas y minerales, como vemos en la otra, ya sea por una alimentación equilibrada, con muchas frutas y verduras, o a través de suplementos que va a indicar el médico porque esa persona lo necesita. También fibra. No nos olvidemos que los ancianos suelen tener el intestino lento, son constipados. Entonces la fibra a través de 3 frutas al día, platos de verduras, adecuados a esa persona. El anciano suele tener generalmente mala dentadura o le cuesta masticar o deglutir. Entonces las verduras, las carnes van a ir acorde a si están procesadas, si están hervidas, pueden ser crudas. El tema es siempre manejar con la persona que lo cuida y cómo está ese anciano a cómo la puede comer. El tema es saber qué elementos tenemos que incorporar en esa dieta. De las otras cosas que decíamos en el programa anterior, tratar de no usar sal, porque el diabético en general va acompañado de enfermedades cardiovasculares, y eso sube la presión. Muchos condimentos entonces en esa comida para que el ancianito sienta un gusto saludable, un gusto rico a la comida. Y por último la hidratación, que todos sabemos que tenemos que tomar agua y ellos pierden esa sensación de tener sed y cuando ya tienen sed están deshidratados. Entonces también insistirle un poco con el tema del agua. Mariela, para prevenir, es importante que todos estos consejos los comencemos justamente a utilizar desde temprana edad, justamente para utilizar esta palabra, prevenir a la hora de ver los resultados. Totalmente, siempre decimos, la educación del niño debe ser así. El tema es que un poco ahora estamos planteando temas que están pasando en plena pandemia. Claro. ¿Y qué pasa? Yo por ahí visito casas de muchos pacientes porque no se animan todavía más de un año de salir e ir al consultorio. Y ayer justamente una persona me decía, doctor, usted sabe que mi azúcar no salió muy bien y yo tengo miedo de ser diabético. O sea, es importante esto que digo de consultar, ya todo el mundo se controla y sobre todo, Adriana, de hacerse los análisis. Porque nadie te va a diagnosticar una diabetes solamente por los síntomas o por lo que sentís. Hay que hacerse, hay muchos análisis que me van a determinar si estoy diabética o no. Y no te olvides que la diabetes, sobre todo ya avanzada, te va a repercutir en 3 grandes áreas, que son los ojos, la retinopatía diabética, los riñones, que si vos tenés mal control podés caer en diálisis, y los pies, por lo cual un paciente diabético con problemas en los pies puede ir a una amputación. O sea, las consecuencias de lo que es la evolución de la diabetes son graves. Es por eso que uno insiste esto que vos decís, la prevención y que sea desde temprana edad. Te iba a preguntar justamente eso, Mariela, por si hay, más allá de los análisis que uno se tenga que hacer, si hay algún síntoma que diga, puedo llegar a tener diabetes, digo, teniendo en cuenta, conozco muchos casos de personas que han perdido la pierna, esto que vos comentabas allí últimamente, y preguntarte también si hay una determinada edad en donde puede llegar o es uno más propenso a tener justamente diabetes. Mira, antes se decía que era una enfermedad solamente de las personas mayores. Hoy por hoy se ve diabetes a cualquier edad. Y sobre todo lo más, digamos, embromado de este tema es que ya se están viendo niños diabéticos, porque los niños justamente en esta etapa de la vida que están tan quietos, no fueron a la escuela, estuvieron encerrados, han engordado mucho y también se ve diabetes en los niños. Entonces, como decía Adriana, también hay que prevenir, enseñarle desde temprana edad, porque no esperemos, ahora hablamos de los adultos mayores, pero la diabetes ya empieza justamente en los niños. Y de las cosas que yo te decía, esto de sentir mucha sed, eso se llama justamente la polidipsia, orinar mucho, la poliuria, comer mucho, la polifagia. Lo que pasa es que también en esta época con la ansiedad que tenemos, claro, te confunde si estoy ansioso y quiero comer o es una diabetes. La piel seca, generalmente podés llegar a tener una herida que no se cicatriza, puedes tener visión borrosa, claro, porque empezaste a disminuir la vista, sobre todo una persona mayor, mareos. Pero bueno, estos no son síntomas específicos, también pertenecen a otras enfermedades. Entonces yo siempre insisto que toda persona que se considere sana, una vez al año debe hacerse el laboratorio completo, que incluya todo, la glucemia, el colesterol, el hígado, los riñones, las hormonas tiroideas, para realmente hacer prevención. Y siempre volvemos a lo mismo, Mariela, lo importante que es desde temprana edad, desde que somos muy chiquitos, incorporar buenos hábitos, porque esto de una u otra forma no te aleja de que tengas otras enfermedades cuando sos mayor, pero sí te puede proteger más, incluso pueden llegar a largo plazo. Totalmente, Adriana, porque todavía yo sigo viendo muchos especialistas médicos que no
no hacen prevención, esperan al síntoma y esperan a la enfermedad. Hoy la medicina es preventiva, no deberíamos llegar por cuestiones de todo tipo, sobre todo económicas, porque al sistema de salud le significa mucho más caro pagar la enfermedad que pagar la prevención. Entonces, lo que tenemos que insistir es en esto, en la educación, en la prevención y no llegar a la enfermedad, que es lo que uno habla siempre como estilo de vida y como calidad de vida. Mariela, ¿dónde te podemos encontrar? Estamos en el consultorio de San Buenaventura del Monte Alto, 460, para pedir turnos, como siempre turnos reglados, al teléfono 4423-548, en las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, estamos en YouTube con el video de todos los miércoles o jueves como voy con ustedes, así que todas las consultas las pueden realizar ahí. Mariela, muchísimas gracias y bueno, nos vemos la semana que viene. Nos vemos el miércoles, si Dios quiere, la semana que viene. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta allí entonces la palabra de la doctora María.